Hola y bienvenidos a este pequeño video en el que voy a estar mostrándoles paso a paso cómo configurar el envío de notificaciones desde un equipo FortiGate hacia un grupo de Telegram. Esto es particularmente útil para recibir notificaciones en tiempo real, por ejemplo, cuando tenemos intentos de login por usuarios no autorizados. Pero no solo termina ahí, ustedes pueden programarlo para muchísimas otras cosas. Lo que yo voy a estar mostrándoles aquí es el paso a paso de cómo crear un grupo de Telegram, un bot que es el que va a estar escribiendo las notificaciones que envía el FortiGate y programar a nuestro FortiGate para que envíe notificaciones cada vez que haya un intento de login fallido. Entonces, lo primero que necesitamos es trabajar en Telegram. Lo que vamos a hacer es crear un bot. Y para crear un bot necesitamos utilizar otro bot que se llama BotFather. Simplemente van ahí a la lupita y lo buscan como BotFather. Aquí lo tienen, es el que tiene un dibujito de El Padrino robótico. Y una vez que acceden, hacen clic en iniciar. Aquí tienen varias opciones, nosotros lo vamos a mantener bien simple. Y vamos a escribir /newBot. Aquí nos pide que coloquemos un nombre para nuestro bot, puede ser cualquiera, pero tiene que ser un nombre que no exista para ningún otro bot. Voy a probar con Demo FortiGate Telegram. Bien, el usuario está disponible. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar un username para nuestro bot y tiene que terminar con la palabra bot. Eso es obligatorio, así que puedo utilizar el mismo nombre. Demo FortiGate Telegram y lo termino en bot. Perfecto. No hubo ningún problema con ese nombre. Y aquí hay un dato clave. Necesitamos tomar nota de este token. Este es un dato fundamental. A partir de aquí ya podemos utilizar nuestro bot. Lo que tenemos que hacer ahora es crear un grupo. Así que voy a venir aquí. Crear nuevo grupo. Nos pregunta a quién queremos añadir y vamos a añadir a nuestro bot. Recuerden que nuestro bot se llama ahora Demo FortiGate Telegram Bot. Me copio este texto, lo buscamos aquí y aquí nos encuentra el bot que acabo de crear. Lo selecciono y le ponemos un nombre al grupo. Alertas FortiGate. Listo, el grupo ya existe y aquí tenemos el segundo dato fundamental. El primer dato es el token del bot y el segundo es el número del canal o del grupo de Telegram que acabo de crear. Estoy utilizando la versión web de Telegram intencionalmente para poder ver de manera directa este dato. Es importante que lo copien desde el signo menos. Entonces, con esos dos datos, nosotros vamos a trabajar con este script. Lo que tienen que adaptar, yo este script se los voy a estar dejando para que se lo puedan descargar. Tenemos que adaptarle simplemente estos datos. Aquí, en este sector, dejamos la palabra bot y todo esto lo tenemos que reemplazar por el token que nos dio el bot que acabamos de crear. Así que me copio esto. Y en este script lo reemplazo. Y aquí abajo ven que tenemos chat ID. Aquí también me voy a borrar esto. Este es de una prueba vieja. Y me copio el del grupo. Y listo. Esas son las únicas dos cosas que hay que ajustar en este script. ¿Qué es lo que crea este script? Lo pueden ver de manera gráfica si van al FortiGate de Security Fabric, Automation. Este script lo que nos va a crear es un stitch, un trigger y un action. Vamos a ejecutar el script que cree todo y les voy a estar mostrando uno a uno qué son estas cosas. Este script funciona para versiones de FortiOS 7.0 y 7.2. En versiones anteriores esto existe y lo tengo aquí abajo también, pero hay algunos cambios en la sintaxis del script, por eso lo tengo dividido así. Como yo estoy trabajando en un FortiGate 7.2.0, me voy a copiar la versión de arriba. Venimos a el FortiGate, abrimos una consola y directamente con los datos actualizados ejecuto todo.
Esto lo que nos creó es lo siguiente. Voy a actualizar aquí para que se vea. Nos creó un stitch que se llama admin login fail, un trigger que se llama de la misma manera admin login fail y un action que es send telegram notification. Vamos a ir de atrás para adelante. El action del send telegram notification tiene lo siguiente. Tiene el nombre, tiene la URL a la API de Telegram y tiene el token de nuestro bot que creamos y la acción de send message. Esto es un HTTPS, así que va en el puerto 443 y el método que vamos a utilizar es post, porque vamos a estar enviando el mensaje. Y aquí tenemos unos campos para el HTTP body con el chat ID del grupo que creamos y en el texto el mensaje que el FortiGate quiera enviar. Y por último el HTTP header que es content type application JSON. Luego en trigger, si revisamos el admin login fail, lo que tenemos es simplemente la llamada al evento admin login fail. Esto es un evento que ya existe, está catalogado en nuestro equipo y fíjense todos los que pueden utilizar para customizar los envíos de notificaciones a Telegram. Tienen de todo para poder crear un buen conjunto de alertas y estar siempre informados sobre lo que está sucediendo en sus FortiGates. Finalmente, lo que nos resta ver es el stitch. Vamos a abrir el admin login fail y lo que tenemos aquí en este stitch es simplemente la indicación de qué trigger está asociado con qué acción. En este caso el stitch de admin login fail dice que cuando se dispare el trigger de admin login fail que vimos recién, que lo que hace es mirar los logs del FortiGate en busca del log ID que se genera cuando se sucede un intento de login fallido, y cuando eso sucede dispare la acción del envío de notificaciones de Telegram. Tan simple como eso. Es una cascada de condiciones y acciones. Entonces, con todo esto creado, lo único que resta es probar que esto funcione. Me voy a desloguear y voy a intentar loguearme con un usuario inventado. Y cualquier password de ese usuario no existe. Voy a revisar aquí en el grupo de Telegram y fíjense que inmediatamente me llega la notificación. Me dice que un administrador inventado, que es el username que yo acabo de inventarme, realizó un intento de login fallido a partir de esta dirección IP, que es la IP interna de mi computadora. Y la razón, because of invalid username. El usuario ese no existe. Entonces vamos a intentar loguearnos con admin que sí existe, pero una password errónea. Vemos que me llegó otra notificación. Aquí nos dice que el admin realizó un intento de login fallido, también desde la misma IP. Aquí la razón cambió, dice because of invalid password. Entonces me voy a loguear correctamente. Y esto no me va a generar notificación alguna. Podrían programarlo para que también se envíen notificaciones con los logins exitosos. Eso depende de ustedes. Y de esta manera súper abreviada, sin vueltas, acabamos de ver cómo programar notificaciones por Telegram desde nuestros equipos FortiGate. Espero que esto les sea particularmente útil y que lo puedan aplicar. Si esto les gustó, por favor no olviden darle like y suscribirse al canal. Muchas gracias y hasta un próximo video.